Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En los vídeos anteriores respectivos al OS 390 y al Mindframe en general, vimos cómo crear programas COBOL, usar los configs y hasta atacar ficheros VSAM con transacciones. Pero creo que hemos empezado con demasiado ímpetu y no me he parado a explicaros más cosas con los JCLs, como por ejemplo, una cosa importantísima como es el tratamiento de datasets dentro del Mindframe. Parece que he comenzado la casa por el tejado, así que el vídeo de hoy versará sobre la introducción a los datasets o librerías, sus tipos y cómo se manejan dentro de un JCL. Un dataset es una colección de registros datos que los utiliza o genera cualquier programa. Viene a ser como un fichero. Hay tres tipos de datasets: secuenciales, cuya información está grabada consecutivamente y se lee de la misma manera, como un fichero cualquiera; particionados, cuya diferencia radica en que este tipo de datasets hay uno o más miembros secuenciales en su interior, es como si fuera una carpeta que aloja varios ficheros secuenciales. Y por último, los datasets VSAM, que son complejas bases de datos, como ya vimos en un vídeo anterior. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en los datasets secuenciales y particionados. Basándonos en el JCL que escribimos en el vídeo de introducción al JCL, que lo que hacía era sacar por la salida A los datos que le dábamos en el propio JobStream, haciendo uso de la DD, que para más muestra un botón. Si hacemos un 3.4, nos vamos a mcorner, y aquí en mcorner.jcl tenemos nuestro mi.jcl, que es este. Vamos a poner aquí un res, que lo que hacía era, utilizando la utility iepgener, le pasamos este JobStream y nos lo dejaba en la sysut2, que era realmente la clase A de salida. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la ficha sysut1 con lo siguiente. Por ejemplo, y esto lo quito. Ahora mismo, sysut1 tiene una definición que apunta a un dataset name, un DSN, llamado mcorner.zix.copies, el cual es un dataset particionado porque tiene miembros en su interior, como podéis ver lo que está entre paréntesis. Uno de los cuales, en este caso concreto, se llama all3mp. Lo que viene por detrás es la disposición del dataset, es decir, el bloqueo que vamos a realizar sobre ese fichero cuando ejecutemos el job y accedamos a él. Disp puede tener hasta 3 subparámetros. El primero de los subparámetros es el bloqueo del dataset en la ejecución del job, existiendo en las siguientes opciones: disp igual a shr o shareth para un dataset que existe y que solo lo voy a leer. Como habréis podido comprobar, shr de shareth es porque como solo lo leo, muchos otros pueden leerlo también sin joderles la marrana. También existe el disp igual a old para un dataset que existe y que lo voy a reescribir, cambiar o bien borrar. Disp igual a mod para un dataset al que le quiero añadir nueva información al final del mismo, no cambiando la existente, es decir, hacer un append. Y disp new para un dataset que crearé nuevo en este paso concreto. En las últimas tres disposiciones, es decir, la old, mod y new, el bloqueo será exclusivo. Mientras mi job esté en ejecución, ninguna otra persona o proceso podrá acceder a ese dataset. Así que vamos a dejarlo en shr. El segundo subparámetro sirve para saber qué hacer con ese dataset cuando el paso termine. Puede tener los siguientes valores: keep, que es dejar el dataset como está; catalog, deja el dataset como está y lo cataloga en el catálogo correspondiente; pass, deja el fichero como está, pero la decisión de qué hacer con él lo decidirá el siguiente paso; y delete, borra el dataset del disco y del catálogo. Y el tercer y último subparámetro se utiliza para saber qué hacer con el fichero si el job casca estrepitosamente. Tiene los mismos valores que el segundo. Por ejemplo, si yo a este dataset le pongo disposición new, catalog, delete, le estamos diciendo que este paso crea el fichero, y si el paso del job termina bien, lo cataloga en el sistema operativo, pero si el job casca, lo borra. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues si vuelvo a poner el display shareth, ¿qué consigo con este JCL? Pues es imprimir el miembro all3mp que está dentro del dataset mcorner.zix.copies. Y a ver, las pruebas me remito. Voy a llamar aquí mi job2 para que se diferencie del que tengamos y hacemos un submit. Lo hemos submitido, acabado en 0. Entonces si yo aquí me pongo el cursor aquí y hago un F2 para partir la pantalla y hago un M.5 que es el SDSF y me voy al Status of Jobs, puedo ver aquí al final
mi job 2 ejecutado, y si yo veo el contenido de la ejecución en sysut2 y hago un display, puedo ver el contenido del miembro all3mp. Es decir, el job ha cogido de la sysut1 el miembro y lo ha dejado en la clase de salida A. Bien, pues vamos más allá. Si quiero copiar el miembro all3mp a otro dataset, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo, basta con modificar la ficha dd relacionada con la salida, es decir, con sysut2, y especificar ahí el dataset de destino. La cosa quedaría entonces de esta forma. Si yo, por ejemplo, si yo quito la sysut2, la ficha dd, la clase de salida A, lo que voy a hacer aquí, pegándolo, ¿qué le voy a decir allí? Pues quiero que el contenido de all3mp me lo deje en un nuevo dataset llamado mcorner.datos, cuya disposición sea nuevo, porque lo estamos creando nuevo, que me lo catalogue si el paso ha ido bien y que me lo borre si el paso ha ido mal. Si el paso va mal, puede ser que, por ejemplo, no encuentre este miembro. Entonces, obviamente, no quiero que me lo catalogue. Directamente, bórrame el dataset porque no contendrá ningún dato. Este nuevo dataset mcorner.datos es un dataset secuencial, ya que no tiene miembros. Es decir, será el propio dataset el contenedor de los datos. Ojo, si este dataset ya existe, el JCL daría un error, por lo que habría que modificar la disposición del mismo por la adecuada. Por ejemplo, disp igual a mod o disp igual a old. Bien, pues vamos a lanzar este JCL. Bueno, pues hacemos aquí, cambiamos la ficha y ponemos nuestro nuevo job 3 y hacemos un sub. Veréis que da un JCL error. Esto es normal. ¿Qué error nos va a dar? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Con F9 volvemos a la pantalla del SDSF. Vemos que aquí tenemos nuestra nueva salida, mi job 3, a la que si entramos en él, nos dice aquí el error. La alocación ha sido fallada por un error en el sistema de gestión de datos. No se ha especificado ningún espacio para la alocación del dataset mcorner.datos. Y aquí es cuando venimos para entrar un poco más en el ajo de la definición de datasets. Nos volvemos al JCL y aquí, como bien hemos mirado en el error, tenemos que dar más datos a JCL. En este caso es el espacio. Antiguamente, el sistema de almacenamiento era extremadamente caro, por lo que se debía aprovechar hasta el último bit y no reservar más espacio necesario. Así que, cuando se creaba un dataset, se solía dar la información estimada de lo que iba a ocupar y se reservaba ese espacio para el dataset. Así que se añadía un parámetro adicional llamado space, que tenía varios subparámetros: la unidad, primaria, secundaria y directorio. Por unidad entendemos la métrica que utilizaremos. Puede ser TRK, que es tracks o pistas, CIL, que es cilindros, o puede ser un número natural que constituya los bytes específicos que queremos que ocupe. Cabe decir que según el modelo de disco que estemos utilizando, el tamaño en bytes de un cilindro o de una pista puede variar considerablemente. Por ejemplo, en un disco IBM 3330 de la época había 13.030 bytes por pista y tenía 19 pistas por cilindro. Por lo tanto, un cilindro tenía 247.570 bytes. En cambio, en los nuevos discos IBM 3390 tiene 56.664 bytes por pista y 15 pistas por cilindro, lo que hace que un cilindro ocupe 849.960 bytes. Es decir, como podéis ver, las arquitecturas y disposición de los bytes cambian considerablemente entre un entorno y otro. El subparámetro primario dice cuándo se va a reservar en lo que yo marque la unidad, y el subparámetro secundario dice cuánto más se va a reservar si se llena esa zona primaria. Y por último, el subparámetro directorio nos dice cuántos bloques de 256 bytes reservaremos para los índices en caso de que nuestro dataset sea particionado, es decir, con miembros en su interior. Como esto puede ser lioso de entender así como os lo estoy explicando, con unos ejemplos lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, aquí ponemos una coma para añadir una línea adicional y ponemos aquí, por ejemplo, space igual a, abrimos paréntesis, track, 10 y cerramos paréntesis. Con esto le estamos diciendo que vamos a reservar 10 pistas para nuestro dataset. Sin embargo, si ponemos space igual a cilindro, 10,2, le estamos diciendo que reserve un espacio inicial de 10 cilindros y 2 cilindros como extensión secundaria.
¿Qué significa esto? Que si llenamos los 10 cilindros de datos, nos extenderá el tamaño 2 cilindros más. Y si los llenamos también porque sigue siendo poco espacio, pues se extenderá el espacio otros 2 cilindros más y así hasta un máximo de 15 veces. Y llegado a este punto, el dataset quedaría totalmente lleno y no se podrá extender más. Pero por ejemplo, si en lugar de poner cilindros ponemos 4096, 150, le estamos diciendo que queremos que reserve 100 bloques de 4096 bytes de tamaño, llenados los cuales hará que se extienda el tamaño otros 50 bloques más hasta un máximo de 15 extensiones. O por ejemplo, si yo aquí pongo cilindro, 10,2,5, este parámetro solo nos sirve en el caso de que queramos crear un dataset particionado. Queremos 10 cilindros de espacio con 2 cilindros de extensión, hasta 15 veces repetida la extensión, y 5 bloques de 512 bytes que guardarán la tabla de índices para los miembros que contengan en su interior. Si ponemos más bloques, más índices entrarán. Como cada bloque puede guardar la información de direccionamiento de al menos 5 miembros, con ese 5 le estamos diciendo que nuestro dataset puede almacenar hasta un máximo de 25 miembros en su interior. Suele ser recomendable dar más bloques por si acaso, no vaya a ser que no puedas crear más miembros y tengas el espacio reservado en cilindros a medio llenar, con lo que todo ese espacio estaría desaprovechado. Así pues, una vez vistos estos ejemplos, si yo pongo aquí realmente space cilindro 1,1, le estamos diciendo que reserve un cilindro y que cuando lo llene, que reserve otro más y así hasta 15 veces. Luego, creo que todos habéis llegado a la conclusión de que este dataset solo podrá crecer hasta 15 cilindros. También, daros una nota. Esta sentencia space tiene sentido para datasets que se vayan a guardar en disco. Para la información que vayamos a guardar en cinta, esto no se aplica. Bien, hasta aquí sabemos cuánto podemos llenar un dataset. Pero claro, hace falta saber dónde lo grabamos. Para eso tenemos otro parámetro, que es el unit. Especificando unit, introduciremos el modelo de disco o cinta donde se grabará la información, por lo que deberemos conocer qué instalación mainframe tenemos y qué dispositivos de discos tiene conectados. Por ejemplo, si ponemos unit igual a 3390, por ejemplo así, ese dataset lo grabaremos en un disco modelo 3390, con la arquitectura y disposición de datos físicos que tiene ese disco. Si quisiéramos almacenarlo en cinta, deberíamos saber qué modelo de cintas tiene nuestra instalación, de tal forma que si tuviéramos una IBM 3490, deberíamos poner Unit 3490 como una unidad de cartuchos. Afortunadamente, para que no tengamos que saber los detalles y marcas y modelos de nuestro almacenamiento, IBM creó unos nombres llamados esotéricos, que lo que hacen es, en tiempo de definición de la configuración IODF del sistema, asigna un nombre conocido por todos a un modelo de dispositivo concreto, y así no tenemos que conocer las particularidades de la instalación. El sistema operativo ya proporciona un esotérico por defecto llamado SysDA, que hace referencia a cualquier disco que tengamos en la instalación. Así que poniendo sin más unit SysDA, le decimos a nuestro JCL que ese dataset irá a parar a un disco. Nos da igual cuál, pero va a ir a disco. Como una nota a pie de página, yo también puedo definir otros esotéricos en tiempo de configuración. He visto JCLs en otras instalaciones que si quieres grabar en un cinta de carrete de los antiguos, pones unit igual a carrete, y en cambio, si quieres grabarlo en cintas más nuevas, pues pones unit igual a cartucho. Esto funciona porque alguien habrá decidido que una unidad 3420 o 3422, que es de las de carrete de toda la vida, tenga como nombre esotérico carrete. Y lo mismo con cartucho, que tendrá probablemente unas definiciones de unidades de cartuchos 3480, 3490, 3590, que son estas unidades que vienen ya en cartuchos de plástico y no en los reels o los carretes antiguos. Bien, dicho esto, volviendo al JCL, como queremos grabarnos nuestro dataset a disco, le añadimos el unit con los que nos quedaría de esta forma. Con esto ya podemos estar seguros de que nuestro dataset mcorner.datos se va a grabar a disco. Pero, ¿a qué disco? Si no ponemos nada, el sistema operativo elegirá uno al azar, generalmente aquel disco que está marcado como storage y no como private. Pero si no queremos eso y queremos que nosotros guardemos nuestro dataset en un disco que nosotros queramos, habría que añadir un parámetro que es el vol igual a ser, tal que este, coma, vol igual a
ser igual a... Y aquí pondríamos el nombre del disco al que queremos grabar nuestro dataset, que en el caso de esta instalación sería OS39M1. Este es un nombre alfanumérico de 6 caracteres, no 8 como podrías imaginar, que identifica al disco unívocamente. De hecho, vol viene de volume y ser serial. Este nombre es el que se le da al disco en tiempo de inicialización y debe ser único en la instalación. Así que, teniendo en cuenta que tenemos un disco que se llama OS39M1 y queremos que nuestro dataset se grabe ahí, el JCL quedaría tal y como lo estáis viendo. Cabe decir que el vol igual a ser no solo identifica discos, sino también las cintas. De modo que si quisiéramos grabar en una cinta concreta el dataset, con poner el nombre de la cinta en cuestión, la unidad de cintas mostraría al operador un mensaje luminoso que le indicaría que debe montar la cinta con la etiqueta que le hemos asignado. En el caso de un robot es mucho más fácil, porque la base de datos del Library Manager que maneja el robot de cintas sabe dónde están cada una de las cintas. Entonces yo, poniendo vol igual a ser y el nombre de la cinta concreto, el brazo del robot iría a coger esa cinta y a montarla en la unidad de cintas correspondiente. Con esto, nuestro JCL está listo para copiar la información del miembro OL3MP a nuestro nuevo dataset secuencial. Así que vamos a volver a hacer un sub y vamos a cambiar mi job 3 por un 4. Le damos a Enter y aquí nos da un fallo nuevo. Veremos cuál es el fallo. Como habéis podido comprobar, falla algo más. Así que damos con una S. Bien, nos da un no active módulo found. Esto puede ser porque no ha podido cargar el módulo, ya que no le hemos dicho cuánta RAM tiene que coger. Así que, y al ser un entorno de datos nuevo, pues probablemente igual nos está diciendo que no me has dado memoria suficiente para poder ejecutarme. Así que vamos a cambiar el job y aquí vamos a añadir 0M que me coja todo lo que necesite, y aquí lo mismo, vamos a poner en el job región igual a 0M para que nos coja toda la RAM que necesite, y vamos a volver a lanzarlo. Vamos a poner aquí un job 5 para diferenciarlo de nuestro otro job y hacemos un sub. ¿Veis? Ahora ya ha terminado. Es decir, que los 256 K que le habíamos dado a nuestro IEMGener eran insuficientes para poder cargar un dataset sobre otro. Si vemos la salida del job con un F9 y salimos de aquí, veis que tenemos nuestro mi job 5 aquí, así que vamos a comprobarlo. Bien, ha entrado perfectamente. ¿Veis? Ahora ya ha acabado en 0, no active el volume found porque lo ha podido cargar entero, y hemos visto que la disposición ha sido keep de los copies y ha creado el nuevo entorno mcorner.datos y lo ha catalogado y lo ha metido en el volumen OS90M1. Si vamos más abajo, podemos ver aquí que tenemos un warning del IEMGener, y es que el output, record formal, logical record length y block size los ha copiado desde la entrada. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues simplemente ha cogido los datos de OL3MP existente y ha mirado que tiene un bloque de 80 caracteres y un block size distinto, y ha creado el nuevo entorno, el nuevo dataset mcorner.datos con la misma generación. Por tanto, si yo ahora salgo de aquí y hago un refresh, tiene que haber un dataset nuevo llamado mcorner.datos, que aquí es el que lo veis. Aquí es el que estáis viendo. Si yo aquí hago un browse, veis, es la copia del OL3MP que hemos hecho, pero este es un dataset secuencial, mientras que en el mcorner.copies es un dataset particionado porque tiene un miembro. Pero lo que estamos seguros es lo siguiente: si yo aquí le doy una info, me va a decir el blocaje que es fijo, que los registros son de 80 caracteres y que el block size es de 6160. Si ahora me voy yo al mcorner.datos y hago un info, excepto el block size, me ha respetado que el bloque sea fijo de 80 caracteres, lo que me permite copiar el miembro sin ningún problema. Es decir, el IEMGener lo que ha hecho ha sido coger los parámetros por defecto del dataset origen y los ha plasmado en el destino. Pero si por circunstancias del destino
queremos ser todavía más descriptivos en el nuevo dataset con la disposición de los datos, utilizaremos un nuevo parámetro llamado DCB, que es Dataset Control Block. Esto indicará cómo grabar los datos. Dicho lo cual, vamos a volver a nuestro JCL. Aquí hacemos un res y aquí ponemos un job6 porque vamos a hacer una nueva definición. Para empezar, voy a poner mcorner datos 2 para no machacar lo que yo tengo. Y para continuar, voy a añadir una línea adicional para poder meter el DCB. Y no os olvidéis siempre de poner aquí una coma de continuación, si no daría un error. Bien, en el DCB especificaremos tres cosas: el formato del registro, que es recfm, que es de record format, el tamaño del registro lógico, que es logical record length, y el tamaño del bloque, que es block size. Por ejemplo, sería algo así. Le decimos que el tamaño del registro sea fijo de bloque, el logical record length o longitud del registro lógico que sea de 80 y el block size o el tamaño del bloque sea de 6160 bytes. De hecho, esta misma información es la que hemos visto en mcorner.sys.copies. Aquí, dentro de los formatos FB, pueden ser fijo, variable y no especificado, que es U. Así pues, si queremos que nuestro nuevo dataset tenga este tipo de disposición, añadimos esta línea como la habéis visto aquí y hacemos un sub. Acaba en 0 y de hecho si vamos con F9 a nuestro SDSF y vemos nuestro job6, veréis que aquí ya, aparte de que ha ido todo perfectamente, no nos aparece ningún warning de ninguna clase. ¿Por qué? Porque le hemos dado los datos de la DCB al dataset de destino. El IEBGener no ha tenido que generar ni copiar los datos en origen para pasarlos a destino. Simplemente, ¿por qué? Pues porque ya se los hemos dado aquí. Pero esto es un arma de doble filo. Con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque si el dataset origen, que en este caso es mcorner.sys.copies, su miembro All3MP, no tiene el mismo formato de registro, dará un error o los datos de destino se pueden corromper en la copia o se pueden truncar, ya que al ser los registros secuenciales, un bit más o de menos en el registro podría mover toda la estructura hacia la derecha o hacia la izquierda. Otro ejemplo, ¿qué pasa si quiero copiar un dataset secuencial en mcorner.datos a un miembro nuevo, datos en un dataset particionado, también nuevo, mcorner.datos.pds y borrar el dataset secuencial antiguo? Pues vamos a hacer una modificación del trabajo, tal que esta. Voy a llamar a mi job7 y aquí, ¿qué voy a copiar? mcorner.datos, que lo quiero copiar a otro dataset, pero le voy a decir que la disposición sea existente, bórramelo si ha ido bien, pero manténmelo si ha ido mal. ¿A dónde lo vamos a grabar? En el sysut2, pues a mcorner.datos.pds. Vamos a poner aquí, coma, cuya disposición sea new catalog delete, el espacio va a ser en cilindros, le voy a dar de momento un mínimo de 10 cilindros con una extensión y ...10 bloques de 512 bytes para los índices. Recordar que un PDS necesita tener la disposición de los índices. La unidad, pues sysda, el volumen, el mismo, y el DCB, puedo o bien definirlo así, o bien decirle, no, cópiamelo de mcorner.sys.copies, y así lo que le estoy diciendo es que me coja el tamaño del bloque, perdón, aquí un punto. Aquí lo que le estoy diciendo es que me coja el tamaño del bloque copiándomelo de mcorner.sys.copies. Bien, antes de hacer el sub, vamos a explicar bien lo que hace el job. Primero, en sysut1 ponemos la información que queremos leer, que es un dataset secuencial.
Ya veis que no tiene ningún miembro en su interior. Importante ver la disposición, que significa que es un dataset que existe y que lo vamos a modificar. Pero luego lo borraremos. Se ha ido bien. Pero si la copia sale mal, lo mantendremos. No sé si os habéis dado cuenta que aquí no he dicho ni unit, ni bolser, ni nada por el estilo. No los he dicho porque asumo que el dataset mcorner.datos es un dataset que ya está catalogado, porque en el JCL anterior le hemos dicho que nos lo catalogue con un catlg. Si no lo estuviera, habría que dar los datos de dónde se encuentra. Bien, siguiente ficha, la SysUT2. Ponemos el nuevo dataset, que es mcorner.datos.bs con nuestra disposición new, porque es nuevo a crear, y el nombre del miembro, que no lo he añadido aquí. Habría que ponerle entre paréntesis, voy a llamarlo datos. Le decimos que si sale bien, que nos catalogue este nuevo dataset mcornerdatos.pds, pero que si sale mal, me lo borre y no haga nada. Además, le damos un espacio de 10 cilindros de partida, ojo, los cuales se pueden ampliar a un cilindro más durante 15 veces y le damos un tamaño para los miembros de 10 bloques. Es decir, que se pueden guardar hasta 50 miembros además del nuevo miembro a crear. También le decimos que ese dataset particionado nos lo deje en el disco duro cuyo volumen serial sea el OS390M1 y que la disposición de los registros, el DCB, el Dataset Control Block, nos lo copie de un dataset existente que se llama mcorner.zix.copies. Así nos evitamos poner el record format, logical record length y block size. ¿Se entiende hasta aquí, no? Bien, pues hacemos un sub y le damos al enter. Acaba en 0, perfecto. Entonces vamos a ver el resultado del job. Vamos aquí a mi job 7 y vemos que nuestras estadísticas de jobs, ese es nuestro job, y aquí viene lo interesante. ¿Ves? Aquí, esta es la dirección del disco OS39M1 que se ha alocado al de nave SysUT2 y el paso 1 ha hecho, como ha ejecutado correctamente el dicho IEBGENER porque ha acabado en 0, ¿qué es lo que hace con mcorner.datos? Primero me lo descataloga y luego me lo borra. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Crearme el nuevo mcornerdatos PDS, me lo cataloga dentro del volumen de disco OS39M1 y no tenemos ningún dato del generate del IEBGENER porque ya le hemos dado el DCB. O sea que eso significa que si yo me vengo aquí, salgo de aquí, este mcorner.datos ha tenido que desaparecer y se ha tenido que crear un mcorner.datos.pds con un miembro en su interior. Pues hago aquí un refresh y efectivamente tengo aquí el mcornerdatos PDS, el mcornerdatos normal ha desaparecido y si entro con él con un browser veo que me ha tenido que crear un miembro llamado datos. A ver, enter. Efectivamente, aquí está el miembro datos. ¿Y qué contiene el miembro datos? La copy. Y si ahora mismo hacemos la comparación, yo me vengo el mcorner.zix.copy que hemos utilizado para definir su DCB, si aquí hago un info, vemos que es PO FB 80 6160. Si yo me vengo aquí al PDS y hago un I, es un PO FB 80 y 1160. Lo veis, ¿verdad? Se entiende, ¿no? Pues si volvemos al primer ejemplo de todos, podemos hacer que un dataset lo llenemos de información proveniente del propio JCL, como por ejemplo, almacenar la información de un banner en un dataset. Para ello basta con lanzar el siguiente job. Así que nos venimos aquí y vamos a editar nuestro JCL nuevo. Un res. Vamos a llamarlo mi job 8 y en lugar de poner un SUT1, con este dataset lo vamos a poner directamente un asterisco y el resto lo vamos a quitar y aquí vamos a añadir nuestro banner. Vamos a poner por ejemplo 10 líneas y voy a copiarme un banner. No va por vosotros. ¿Y cuál va a ser nuestro SysUT2? Vamos a crear un mcorner.datos, ya veis que lo hemos borrado, así que voy a crear de nuevo este,
también va a ser nuevo, lo catalogamos si va bien, borramos si va mal, y vamos a decirle que simplemente coja un cilindro, una extensión, y como no es un PDS, quitamos este 10 de encima. Y la DCB, pues que la coja de aquí. O bien, si somos más maniáticos, nos la copiamos así y nos dejamos de tonterías. Si ahora hacemos ahora mismo un sub, acaba en 0, por lo tanto con F9 volvemos a la pantalla del SDSF, vemos aquí la salida del job, vemos que ha ido bien, ha acabado 0, ha metido, veis que el job, la sysin, ha cogido los datos del propio JCL que está aquí dentro y ha creado el mcorner.datos, lo ha catalogado y ha metido la salida en este nuevo dataset. Bien, con esto que hemos conseguido, pues si hacemos un F3 y un F3, ahora ha tenido que crearse mcorner.datos, que ahora no está aquí, pero si hago un refresh, ahí está. ¿Y qué contiene mcorner.datos? Con un browser lo vemos. El texto. Por último, comentar que la mayoría de los datasets secuenciales, sobre todo los que se usan para guardar JCLs y demás, suelen ser de tipo FB, bloque fijo, con Logical Record Length de 80. O dicho de otro modo, que cada línea de registro tiene una longitud de 80 caracteres, la misma longitud que las antiguas tarjetas perforadas. Como veis, todo esto viene heredado de los albores de los mainframes en los años 50-60. Si este vídeo lo habéis entendido bien y os ha quedado claro, ya estáis en condiciones de lidiar con los datasets dentro del mainframe de cualquier tipo, ya sean secuenciales, particionados, etcétera, 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 y copiar datos de unos a otros sin ningún problema. En el siguiente vídeo de la saga ya nos meteremos en un poquito más harina y os explicaré el maravilloso mundo de los GDGs o Generation Data Groups. Vais a flipar, porque si ya sabéis manejar GDGs, entonces ya os vais a hacer los amos de la barraca en cuestión de gestión de datos dentro de un mainframe. Así que sin más, si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta o dad un super thanks para apoyarme económicamente. Dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.